Muchas gracias, gracias por estar conectados un domingo más. Creemos que Dios tiene una palabra poderosa para cada uno de nosotros, amén. Y creo que estamos en el corazón de Dios. Cada matrimonio, cada familia está en el corazón del Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues lo importante es que tengamos un corazón dispuesto, ¿verdad? Y siempre el corazón que disponemos a nuestro Señor es importante. La actitud es importante. Siempre lo he dicho que la actitud es importante porque si nuestra actitud no es correcta, pues obviamente no estamos pues bien delante del Señor, ¿verdad? Dentro de las congregaciones siempre vemos gente que nada más asiste, pero no es una oveja que realmente va a obedecer a la ordenanza del Señor, ¿verdad? Y lo mismo lo puedo decir aquí en esta plataforma. Todos los que estamos aquí conectados necesitamos tener una buena actitud, porque la palabra que se comparte es del Señor y es una palabra que va a traer bendición a nuestra vida personal, pero también a nuestro matrimonio. Este es el enfoque, el matrimonio. Y creo que el matrimonio fue una buena idea de parte de Dios y que es para toda la vida y que tenemos que estar aprendiendo, porque no es nada más para los momentos bonitos y los difíciles, pues abandonar o pues estar a un lado de la pareja, ¿verdad? Creo que el Señor nos ha bendecido de una manera tan especial a cada matrimonio y ese es el tema de hoy, la bendición de Dios sobre la familia. Qué importante es que entendamos que la bendición de Dios es para todos. La bendición de Dios es especial para todos nosotros. Y yo quiero comenzar con un versículo. Este sería nuestro versículo central. Tercera de Juan, en el verso 2. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Habla algo tan especial. Y dice la palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que prosperemos, que cada uno de nosotros seamos prósperos en nuestra vida, y creo que la prosperidad se ha malinterpretado mucho en estos tiempos, porque nos vamos al lado económico, nos vamos al lado de, ay, sí, yo quiero ser próspero, el Señor me va a bendecir, me va a derramar los millones del cielo, y bueno, pero no es parte de lo que el Señor está hablando en su palabra. Dice que seas prosperado en todas las cosas, pero también dice, así como prospera tu alma. Creo que dentro de nuestro crecimiento espiritual, en el caminar con el Señor Jesús, viene esa prosperidad, viene esa riqueza espiritual, primeramente, porque la mayoría de los que hemos conocido al Señor en el tiempo pasado, quizá teníamos buena economía, ¿verdad? Ha habido casos, testimonios donde comparten que antes de conocer a Cristo estaban en una buena posición económica y de repente vino el acabose, vino pues las deudas y el negocio se acabó, quedaron en la ruina, pero llegó Dios a tiempo, lo conocieron y empezaron nuevamente a crecer. Entonces, creo que el escuchar la palabra de Dios en la prosperidad, creo que primero es en nuestra vida personal, ¿sí? La riqueza espiritual nos va a ayudar a poder lograr tener todas las cosas, porque su palabra lo dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Amén. Así es de que, qué importante es la bendición de Dios sobre la familia. Mire, en la cruz del Calvario, el Señor Jesús alcanzó para todos y cada uno de sus hijos todo lo que necesitamos para tener familias exitosas, plenas y en la abundancia de Dios. Gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, nosotros tenemos vida eterna, tenemos salvación, tenemos perdón de pecados. Y esto es tan valioso cuando tú lo puedes entender personalmente. Esto es tan importante en nuestra vida espiritual, tanto para varones como mujeres,
y toda la familia. Entonces, si en la cruz del Calvario el Señor, a través del sacrificio de su muerte, alcanzó a cada uno de nosotros, esto es para que nosotros vivamos en abundancia de Dios. Entonces, si el matrimonio es una bendición, ¿cuántos dicen amén? Amén. 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 Creo que cuando estábamos en Amén. nuestros años de crisis y de problemas, mi esposa y yo, alguien que llegara a decirnos que el matrimonio es una bendición, estábamos así como que, ¿qué está diciendo, verdad? Está loco. Pero no es la locura carnal, sino es algo que realmente nosotros ya en el Señor entendemos. Si nosotros hemos experimentado las promesas de Dios y la bendición de Dios en nuestro matrimonio, entonces hoy en día podemos decir que el matrimonio es una bendición. Amén. Pero tenemos que batallar, tenemos que pasar pruebas, tenemos que aprender de ellas y sobre todo tenemos que trabajar en conjunto. Esto es tan importante, matrimonios, trabajar en unidad, porque yo tengo mis fallas, mi esposa tiene las suyas, pero yo no voy a arreglar la vida de mi esposa ni mi esposa mi vida. Para eso está el Señor, pero sí puedo orar por ella, sí puedo interceder por ella y ella puede hacer lo mismo por mí, para que nosotros, dentro de la búsqueda de Dios, podamos nosotros confiar en el Señor y esperar que haga la obra en cada uno de nosotros. He escuchado muchas veces estas oraciones que son ya de desesperación, cuando la esposa no aguanta al marido o el marido no aguanta a la esposa. Entonces la oración es esta: Padre, o lo calmas o te lo mando, Señor, o la placas o te la mando. Ya es una oración de desesperación, ¿verdad? Y el Señor dice: no, espérate, todavía no la necesito aquí, todavía no la necesito ahí, están en un proceso. Así es de que creo que el matrimonio es una bendición. Y el propósito de Dios en el matrimonio. Ya me estoy dando cuenta que él lo decía. Es que en la desesperación uno puede decir tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno, el propósito de Dios en el matrimonio es proporcionar felicidad a la familia. Y qué importante es que nosotros lo podamos vivir. Recuerda que si creas un ambiente agradable en tu hogar, pues tus hijos van a crecer en ese ambiente agradable. Las personas que te visiten, la familia que vaya a tu casa, van a entrar en ese entorno, en esa atmósfera agradable. Entonces, conforme tú lo creas en tu habitación, en tu casa, con tu familia, así va a ser el crecimiento de ella misma. Pero si tú te dedicas a crear un ambiente de violencia, de mentira, de quizá golpes, ofensas, maldiciones, entonces tus hijos van a crecer en ese ambiente. Entonces, creo que si nosotros entendemos el propósito de Dios para nuestro matrimonio, es que la felicidad de Dios tiene que estar en la familia. Dios proporcionó todas las cosas para que pudieran disfrutar de las buenas bendiciones divinas Adán y Eva. Acuérdate en el huerto del Edén, cuando el Señor los puso allí y dijo: aquí pueden disfrutarse, pueden hacer lo que quieran. Y la bendición más tremenda es que no iban a trabajar, solamente iban a disfrutar. Aleluya. Aleluya. Y qué importante es que podamos entender esa parte de Dios. Si Adán y Eva recibieron estas bendiciones divinas, nosotros como matrimonio renovado, reconciliado en Cristo, las tenemos también. Y tú y yo, como varones, como esposos, como líderes, tenemos que aprender a crear un buen ambiente en el hogar, tanto en la pareja como en los hijos. Y esto es tan importante. Te voy a decir por qué. Porque mira, la imagen de Dios, el carácter de Dios fue reproducido en la pareja. Como Dios es trino, no es una persona, sino son tres. Entonces, no hicieron las cosas en un desacuerdo, sino estuvieron, o sea, en unidad, ¿sí? Dice la palabra que
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y trabajan en unidad. Entonces, cuando viene la familia, cuando viene el matrimonio, es tan importante poder incluir a la Trinidad en el matrimonio. ¿Por qué? Porque vamos a aprender de ellos. Vamos a aprender cómo trabajan juntos, que nunca se pelean, que nunca están en dificultades, que siempre están en unidad. Y eso es lo que el Señor busca dentro de una relación en el matrimonio, unidad, el diálogo, la comunicación y crear esa atmósfera, porque de esa manera nosotros vamos a dar testimonio de la imagen de Dios en nuestro matrimonio. Esto es tan importante. Como Dios es trino, ¿sí? Entonces Él nos va a ayudar de una manera tan especial. Los tres son uno y nosotros como pareja, mi esposa y yo, somos uno. La Biblia lo dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cada matrimonio que está viendo esta conferencia son uno. Tienes que aprender a formar una sola pareja. Ya no es el hombre, ya no es la mujer, somos uno. Ya no es mi dinero, ya no es su dinero, es nuestro dinero. Ya no es mi carro, ya no es su carro, es nuestro carro. No es mi casa, ni es su casa, es nuestra casa. Aunque tú la hayas comprado antes de llegar al matrimonio, es algo que tienes que aprender, porque de esa forma tú le das honra a nuestro Señor. Si el Señor te bendijo para comprar esa casa, ese carro, para comprar los bienes que tienes, y llegaste al matrimonio ya bendecido, pues gloria a Dios, ahora tienes que aprender a convivir como uno, porque la Escritura lo dice y lo dice muy bien. Entonces, qué importante. Ahora, fíjate muy bien, los puso a Adán y Eva como reyes sobre toda la creación. Entonces, la autoridad, ese privilegio que tuvieron Adán y Eva, lo tenemos nosotros también, porque somos sus hijos y somos un matrimonio bendecido, un matrimonio que invita a la Trinidad en esta aventura conyugal donde hay altos y bajos, pero se aprende y se disfruta de una manera tan especial. Entonces, todo lo que el Señor tiene para nosotros es importante, es tan especial, es algo tan propio que necesitamos aprender a vivir dentro de la cobertura de Dios, en nuestra vida personal, pero también en el matrimonio. Es tan importante. Ahora, fíjate muy bien, el Señor les enseñó el principio de la siembra y la cosecha. Es tan importante el trabajar, es tan importante el hacer las cosas correctas. ¿Por qué? Porque vemos en el campo que esta ley es muy importante y la vemos cada temporada porque sembramos una semilla en la tierra y después vemos la cosecha. Y esta es una bendición que el Señor trae al campo, a la gente que trabaja las tierras, pero también dentro del matrimonio es una ley tan importante porque lo que tú siembras en tu matrimonio, eso vas a cosechar. Lo que siembras en tu hogar con tus hijos, eso vas a cosechar. Por eso la importancia de crear un ambiente agradable al Señor. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, Dios le dio la provisión. Quiero que me acompañes a Génesis capítulo 1, en el primer libro, Génesis capítulo 1, y vamos a ver cómo la provisión de Dios viene a sus vidas de una manera tan especial y nosotros tenemos que arrebatar esto. Capítulo 1, verso 30. Si me sigues con tu Biblia, yo aquí lo estoy buscando. Y fíjate lo que dice la Escritura, verso 30. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que haya vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Entonces, si Dios da la provisión, ¿por qué desesperarnos? Si Él es el proveedor de nuestra vida, ¿por qué tomar decisiones equivocadas en nuestro matrimonio? Siempre es tan importante porque esto es parte de una prueba, esto es parte del examen cuando realmente nuestra boca dice creer en Dios, dice amar a Dios, dice, porque una cosa es decirlo y la otra es vivirlo. Recuerdo las palabras del Señor Jesús que decía, muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y qué importante es cuando entendemos este principio, porque si realmente yo digo que amo a Dios y que conozco a Dios, entonces voy a esperar
sus bendiciones. Voy a confiar en su palabra, voy a creer su palabra y voy a servir con todo mi corazón al Señor a pesar de la situación que yo esté pasando. No puedes tirar la toalla, no puedes menguar, no puedes hacer cosas contrarias. ¿Por qué? Porque si realmente tú eres una persona agradecida por lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy en tu vida, lo único que nos resta a nosotros es adorarle y servirle, creer en su palabra. Porque esto es tan importante. Entonces, si Él da la provisión, fíjate lo que la palabra dice, les dio todo, de todo eso pueden comer. Y nosotros tenemos la bendición de ser sus hijos. Nosotros tenemos la bendición de ser restaurados y de ser reconciliados con el Padre. Entonces tenemos el derecho, y dice la Escritura que somos coherederos de todo el reino. Entonces, ¿por qué desesperarnos? ¿Por qué desconfiar de esa promesa? Cuando la estamos leyendo en su palabra, cuando estamos viendo que el Señor anhela y desea lo mejor para la familia. Esta es la bendición de Dios sobre la familia. Amén. Entonces, Dios desea una triple bendición. Él está deseando que seamos prosperados en todas las cosas. Pero primero tiene que ser prosperada tu alma. Primero tiene que haber una riqueza espiritual. Primero tiene que haber una madurez espiritual para que tú puedas estar preparado, puedas estar listo para que las bendiciones del cielo puedan venir a tu vida. Dios no te puede dar si no estás preparado. Está la promesa, pero el Señor tiene cuidado de ti y de mí, porque nos podemos perder dentro de la abundancia. Por eso es tan importante tener temor de Dios. Es tan importante poder entender cada momento y cada punto que ha escrito a través de su palabra. Dios les dio bendición plena a Adán y Eva y nos la da a nosotros, pero nosotros la perdemos por tantito así. Problemas que son tan insignificantes y que no tienen nada que ver en nuestra relación, o por terceras personas. Y nos desviamos de la bendición, nos salimos de la cobertura, cuando la bendición de Dios está sobre la familia. Qué importante es poder estar dentro de esa cobertura, matrimonios. Qué importante. Sí, hay desacuerdos en la pareja, sí, lo entendemos. Somos marido y mujer, vamos para 30 años de matrimonio. Y se me han hecho como 5 minutos bajo el agua, pero disfrutando, no crea que ahogándome. O sea, como cuando va uno a bucear, bien a gusto, viendo la naturaleza y todo. No se crean, es una broma, es un chiste malo. Es para que despierte, si está por ahí dormido todavía. Despierte y entienda que la bendición de Dios va a estar sobre la familia. Así es, el Señor quiere, o más bien, Él desde el principio, su plan y su propósito era bendecirnos con toda bendición espiritual. Fíjate este pasaje central que hemos leído, 3 de Juan 2, cómo Dios dice ahí que anhela que seamos prósperos, que tengamos salud y pues que realmente seamos espirituales, que realmente lo conozcamos su verdad. ¿Sabes por qué? Porque la bendición de Dios está más allá de nuestros pensamientos o de nuestra mente. A veces no nos imaginamos todo lo que Dios tiene para con nosotros. A veces cuando estamos en el camino con el Señor, creciendo espiritualmente, siendo bendecidos espiritualmente, no alcanza nuestra mente de verdad ver lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para nuestro matrimonio, para nuestra familia principalmente, porque el Señor es un Dios de abundancia, o sea, Él te va a bendecir abundantemente, eso tú lo tienes que empezar a creer. Fíjate lo que dice, por favor acompáñame a 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Wow. O sea,
que Él tiene cosas sobrenaturales. Para mí esa palabra sobrenatural es importantísima para mi vida, para mi matrimonio, porque es algo más de lo natural. Es algo que yo todavía, a veces cuando pasan cosas en nuestro matrimonio, en nuestra familia, digo, Señor, esto es sobrenatural. Esto viene de parte tuya, es algo que realmente tú has pensado en nuestras vidas, en esta gran bendición. Pero muchas veces, ¿sabes? Nuestro corazón egoísta no alcanzamos a ver todo, porque todas esas bendiciones, porque estamos centrados en nosotros, en lo que yo quiero, en lo que yo puedo, en lo que yo sé, en lo que yo hice, en mi trabajo. Ah, sí, pues a lo mejor porque mi trabajo tenemos esto, por mi trabajo mis hijos visten, por mí, por yo. No, el yo, no, todo viene de Él, todo es por Él. Entonces nosotros necesitamos quitar ese egoísmo, ese yo, el yo. Híjole, el espíritu del yo-yo. El espíritu del yo-yo, ajá. De que yo hice, es que por mí estudian mis hijos donde están en el tal colegio, es que porque yo trabajé tantos años. No, eso es egoísmo. Tenemos que creerle al Señor todo lo que, las bendiciones que aún todavía tiene el Señor para nosotros, es para nuestra familia. Y tenemos que seguir adelante creyéndole al Señor, un Dios de abundancia, un Dios de amor, un Dios que perdona, un Dios que sí nos equivocamos como familia, como pareja, pero esa bendición que ahora ha dicho el Señor que tiene para nuestros hijos, eso depende de papá y de mamá que los arrebate y que los crea y los declare con fe, porque esas son bendiciones que aún el Señor tiene para ti y para mí. Así es. La importancia de estar dentro de esa bendición, de esa cobertura, va a traer felicidad a la familia. Creo que papá y mamá somos los responsables de que esta bendición, de que esta promesa de parte de Dios pueda realizarse en el matrimonio. Y mire, siempre Dios nos da alertas, nos previene de cosas que están en su palabra y que nos dice, ¿saben qué? Si hacen esto, va a haber consecuencias. Váyanse por aquí, aquí yo los voy a cuidar, los voy a proteger. Siempre nos previene para no caer en maldiciones, en condenaciones. Y recuerdo yo en nuestra vida diaria, ¿no? Que siempre hay algo que te da una prevención, ¿verdad? Si tú vas al médico, te previene para evitar una enfermedad. Si vas manejando y llegas a una avenida transitada hasta un semáforo, donde hay un verde, un naranja y un rojo, y obviamente el verde es para seguir avanzando, el naranja te previene porque se va a poner en rojo y es alto total, y todo lo que está en nuestro entorno siempre hay algo que nos alerta, ¿verdad? Podemos ver las luces de un policía, de una ambulancia, es una alerta que te tienes que hacer a un lado, etcétera, etcétera. Y cuando vemos que Dios nos previene para no vivir en maldición y su palabra nos lo explica, nos lo dice, es tan importante entender esto, porque hay consecuencias a través de la desobediencia. Y esto trae maldición a nuestra vida, a nuestro matrimonio. Así es de que Deuteronomio 28, en el capítulo 15 al 25, puedes anotar las citas bíblicas y para que no se nos vaya todo el momento de estar leyendo, pero creo que es importante que podamos nosotros ver estas advertencias. Dice consecuencias de la desobediencia. Verso 15, voy a leer poquitos versículos, tengo otros anotados, pero más o menos para que tú entiendas, ¿sí? Y que pongamos en práctica la palabra de Dios. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Imagínate, es tan increíble poder ser nosotros desobedientes a la palabra, y cuando leemos la escritura tenemos que tener esa
discernimiento para poder captar lo que el Señor trata de hablarnos a través de la Biblia. Si nosotros somos desobedientes, dice la Escritura que estas maldiciones nos van a alcanzar. Y recuerdo la otra ocasión que compartimos de el hombre insensato, ¿se acuerdan? Cuando edificó su casa en la arena, y pone esta misma expresión: aquel hombre que oye y pone en práctica, ¿sí?, será bendecido. Pero aquel que oye y no pone en práctica, pues vemos las consecuencias. Y creo que en este momento el Señor nos vuelve a hablar acerca de la obediencia, porque dice que si tú procuras todos sus mandamientos y sus estatutos que te intiman hoy, entonces si no obedeces, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, malditos serán en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuando pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entra para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y sigue hablando y sigue diciendo, ya me dio escalofrío de tanto que el Señor te está advirtiendo a través de la desobediencia. Vienen consecuencias. Y creo que es mejor obedecer, porque detrás de la obediencia viene la bendición, ¿verdad? Pero Él nos advierte, está su palabra. La palabra no miente, la palabra es verdad. Y la palabra tiene que estar encarnada en el corazón, porque de esta manera nuestra vida espiritual va recibiendo y va enriqueciendo su espíritu. Entonces, cuando tú eres una persona que obedece la palabra, eres bendecido en gran manera. Por eso la bendición de Dios la necesitamos en nuestra familia. Amén. Así es, necesitamos obedecer. La obediencia es la base de nuestras bendiciones de parte de Dios, porque ahí mismo en Deuteronomio 28, arriba, en los versículos de arriba, capítulo 1 al 14, ahí viene la bendición de cuando tú y yo somos bendecidos. Tenemos que aferrarnos, apropiarnos a estas bendiciones que la palabra de Dios dice. Pero fíjate bien, 28:2, pudiéramos leer desde el 28 del 1 al 14, pero te voy a leer capítulo 28, versículo 2. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Fíjate bien, te alcanzarán, pero te está diciendo si escuchas, si oyes la voz de Dios. O sea, que si tú oyes, si tú lees la palabra, te apropias de la palabra, lo crees, entonces vendrán cada una de las bendiciones que están escritas aquí en Deuteronomio 28. Puedes leerlos después, te digo, mira, en el 12, te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor como cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy. ¿Te fijas? Otra vez está diciendo, te está dando la bendición, te está dando la promesa, pero también te está diciendo, si oyeres. O sea, tenemos que hacer algo, ¿verdad que sí? Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida, y todas las bendiciones que la palabra ha dicho para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu familia, será la bendición que va a traer a nuestras vidas. Dice ahí, si obedeciera los mandamientos, estoy en el 13,
si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardas y para que los cumplas. Hay una ordenanza, ¿verdad que sí? Te está diciendo, si oyes la voz de Dios, si escuchas su voz, si los pones en práctica, si los cumples, entonces vendrá todas estas bendiciones que están escritas en la palabra. Y sabes, vale la pena, familia, vale la pena obedecer. No es complicado, es fácil. Solamente pídele al Espíritu Santo que esté en ti, que te ayude, porque nosotros carnalmente, pues sí, se nos va a complicar. Pero Dios en ti, el Espíritu Santo sobre ti, Él va a ayudarte y va a abrir ahora sí que esos ojos espirituales y verás lo que ya Dios tiene para ti. Lo que Dios ha prometido desde antes de la fundación del mundo para ti, para mí. Porque el Señor, Él pensó en ti, Él pensó en tu matrimonio, Él pensó en esa familia que ahora tú eres junto con tu esposa, junto con tu esposo, con tus hijos, y si tienes aún ya nietos, la generación será bendecida. Tienes que creerlo, familia, tienes que ponerlo en práctica, la obediencia es importante. Amén. Ay, jole, dice mi pastor. 1, 2, 3, ay, jole. Porque está tremendo esto y creo que es una bendición. Creo que si podemos nosotros entender el propósito de Dios en nuestra vida, nuestro matrimonio va a ser feliz, nuestra familia será siempre feliz y las descendencias, como dice mi esposa, porque es parte de nuestro trabajo. Yo no sé si tú eres la primera generación en Cristo o ya vienes con familia en Cristo. Yo no lo digo para juzgar y criticar, pero muchas de las veces las familias que ya están en Cristo están muy maleadas y a veces no dan un buen testimonio, a veces no son obedientes a la palabra del Señor y solamente tienen el nombramiento de cristiano, porque el hecho de nacer en una familia cristiana o cuna cristiana, pues no pasa nada, simplemente naciste en ese ambiente. Pero lo importante es recibir a Cristo en el corazón. Y mira, cuando vemos que Cristo obedece al Padre y va a la muerte a la cruz, todo lo planeado se cumple ahí, porque Dios siempre anhela y desea que seamos bendecidos. El Señor siempre quiere que nosotros seamos prósperos. El Señor siempre quiere que seamos felices. El Señor siempre está tratando de mostrarnos, de hablarnos de mil maneras para que nosotros entendamos que su plan es perfecto y que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Entonces, si la voluntad de Dios es buena, nuestro matrimonio va a ser bueno. Si su voluntad es agradable, nuestra relación va a ser agradable tanto en la pareja como en los hijos. Tiene que ser agradable. Tenemos que entender esa parte. Y si su voluntad es perfecta, nuestro matrimonio es perfecto. Tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo de esta manera. Entonces, fíjate muy bien, si Cristo nos redimió de la maldición, del fracaso y de la ruina, porque Él dio su vida en la cruz. Él hizo el esfuerzo, el sacrificio a través de la obediencia, porque la Escritura dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no escatimó ser igual a Dios, sino que Él se dio y vino como una persona en humildad, en obediencia y en sujeción al Padre. Y Él sabía que no iba a ser nada fácil, pero nos daría la victoria a través de la cruz. Entonces, vemos en Gálatas capítulo 3, en el verso 13, miren si me acompaña, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahí en la cruz nos está redimiendo de la maldición y del fracaso y de la ruina.
En la cruz dio su vida al Señor y nos da la victoria. Entonces podemos entender que la cruz es el lugar de nuestra victoria, es el símbolo de nuestra victoria y que nunca se nos olvida, porque gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, gracias al derramamiento de sangre, tú y yo tenemos vida eterna y salvación, perdón de pecados. ¿Y por qué no disfrutarlo con nuestra esposa? ¿Por qué no disfrutarlo con tu esposo? Si esa victoria nos la ha dado para siempre. Consumado es, dijo. Hecho está. Se acabó toda ruina, se acabó todo fracaso, se acabó toda maldición y toda condenación. Y tú tienes que creerlo, porque esto es por fe. Tú tienes que declararlo y tienes que decir sí, amén, yo lo creo. Jamás volverá la ruina a mi matrimonio. Echo fuera todo el fracaso, echo fuera toda maldición, toda condenación, porque en mi casa el reino de Dios se establece. Y eso es tan importante, varón, que tomes la responsabilidad, la autoridad que Dios nos ha dado, mujer. Decláralo con todo el poder, porque el que debe de reinar tu casa es Dios. Es el reino de Dios, porque la bendición de Dios siempre va a estar sobre tu familia. Y podemos ver que Dios desea hacer un pacto para prosperarnos y así proclamar y establecer su reino. Y vemos también otra cita bíblica, 2 Corintios, capítulo 8, verso 9. Por ahí podemos verlo, capítulo 8, verso 9, y dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, dice ahí Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él se hace pobre para que nosotros seamos ricos, pero aclaro, en el espíritu, que venga una riqueza espiritual, porque todo viene por añadidura, gracias a la bendición de Dios, de tu trabajo, de tu negocio, gracias al esfuerzo y al fruto de tus manos, tú puedes obtener los recursos y puedes comprar bienes, puedes tener tu casa arreglada, amueblada, tu vehículo, puedes tener todo lo material, pero primero es una riqueza espiritual, porque Dios es el proveedor. Y de esa manera podemos nosotros recibir la bendición de Dios en nuestra familia. Entonces, fíjese muy bien, vamos a Efesios, y ya estoy terminando porque esto es tan importante. Efesios capítulo 2, y vemos en el verso 8, capítulo 2, verso 8 y 9, y dice la escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y quiero que en este momento podamos nosotros entender que esta victoria que nos da el Señor es por fe. Pongámonos, establezcámonos, sembremos bendición de su palabra donde hay maldición, donde hay muerte, pobreza, amargura, fracaso. Establece el reino de Dios. Si en tu casa tienes necesidad económica, si has intentado una y otra y no ves la luz al final del túnel, establece el reino de Dios, empieza a sembrar la palabra, empieza a declarar la palabra, porque esto es por fe, porque esa maldición se va a ir, esa muerte, ese espíritu de muerte se va en el nombre de Jesús, esa pobreza se va de tu matrimonio en el nombre de Jesús, toda amargura y todo fracaso se va en el nombre de Cristo Jesús. Rompe por la fe la maldición y establece la verdad, sus bendiciones que nos hacen libres con vida abundante. En el nombre de Jesús, decláralo, tienes el poder, tienes la autoridad, y la palabra dice, todo lo que pidas en mi nombre será hecho. En el nombre de Jesucristo, rompemos toda pobreza, rompemos toda amargura, toda maldición y toda condenación de cada matrimonio. Si el enemigo ha traído esos argumentos, si el enemigo ha traído mentira, lo rompemos en el nombre de Jesús.
Todo Gracias, pensamiento contrario se va en el nombre de Jesús y llevamos cautivo al enemigo a la palabra del Señor. Tienes autoridad y tienes el poder de Dios en tu vida, hermano, hermana, para que tú puedas cancelar, para que tú puedas romper, para que tú puedas deshacer la obra del diablo. Él no tiene parte ni suerte. Él está bajo nuestros pies. Derríbalo siempre, siempre. Él está derrotado. El Señor Jesús nos dio la victoria en la cruz. Tienes que salvar tu matrimonio, tienes que salvar tu familia. No permitas que el enemigo entre por la puerta ancha y se pueda robar a tus hijos. No lo permitas. No te enfoques en lo material, no te enfoques en lo que has hecho en todos estos años de trabajo. Esa es una bendición, pero lo más valioso y lo más importante es la familia. Porque el primer ministerio es la familia. El primer ministerio que el Señor nos encarga, seas pastor o no seas pastor, es la familia. Y tienes que cuidar a la familia. Tienes que orar por tus hijos. Tienes que orar por tu matrimonio. Tienes que aprender a pelear limpio. No a maldiciones ni condenaciones, sino a entender los momentos que está pasando tu relación. Y si hay relaciones donde ya hay problemas, donde hay insultos, toma esa autoridad, varón. Ataca el problema, no ataques a tu pareja. Ataca el problema, no ataques a tus hijos. Sé sabio e inteligente y haz la obra del Señor, porque la bendición de Dios tiene que estar sobre la familia. ¿Por qué no llega la bendición? Porque no le has permitido, porque tienes cosas, porque has practicado cosas que a Dios no le agradan y porque estás viviendo en desobediencia. Vimos las consecuencias de la desobediencia. Viene pobreza, viene muerte, vienen tantas cosas que no te das cuenta. Parece que tu matrimonio es de apariencia. Todo bien, todo bien. ¿Cómo van? Bien. ¿Cómo les ha ido? Bien. En tus finanzas, excelente. No es así. No es así. Tenemos que ser transparentes delante del Señor. Tenemos que tomar la iniciativa, varones. Somos hombres, pero para llegar a la hombría extrema necesitas ser valiente, porque tú eres el responsable. Te lo digo a ti, varón. Tú que me estás viendo, me estás escuchando, quizá estás ahorita conectado o quizá lo verás después. Pero tú y yo somos responsables y necesitamos tomar la iniciativa para derribar. No pelees con el enemigo. Él no tiene parte ni suerte. Solamente di la palabra, suelta la palabra, establece el reino y vive en obediencia. Porque detrás de la obediencia viene siempre la bendición. Amén. Amén. Algo que nos ayudó mucho a nosotros, ahorita recordaba Memo, poníamos en una hoja la palabra que el Señor nos había hablado y yo lo tenía pegada en mi habitación o en las escaleras y cada que pasaba yo declaraba la palabra para mi matrimonio y para mis hijos y para mi familia. Y una de ellas era esa palabra desde el principio que empecé a conocer a mi Señor y decir, Señor, yo quiero obedecerte en todo lo que tú quieras que yo haga. Yo necesito obedecerte a ti. Y yo declaré, yo y toda mi casa serviremos a Jehová. Esa palabra la puse en todos lados, en mi habitación, en mi cuaderno. Empieza a establecer la verdad de la palabra de Dios en tu vida, en tu casa, con tus hijos y será viva en cada uno de nosotros. Quiero terminar con esta cita bíblica, Gálatas 2:20. Quizá la hemos leído, la hemos escuchado mucho, pero el apóstol Pablo nos muestra cómo obedecer, cómo estar sujetos al Señor. Y dice en esta versión de la Reina Valera, en el verso 20, Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, recuerda, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo.
Si realmente nosotros vivimos para el Señor, si el Señor tuvo esa gran misericordia y nos rescató y nos sanó, nos liberó, nos perdonó, entonces sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo va a huir, porque él, fíjate muy bien, algo que he aprendido, el diablo siempre va a estar haciendo de las suyas en la vida de cada uno de nosotros, mientras no estemos sujetos a Dios. Mientras tú y yo no obedezcamos la palabra, el diablo va a estar haciendo de sus artimañas toda la vida, en todo momento de tu vida. ¿Sabes en qué momento el diablo tiene miedo? Cuando tú decides obedecer la palabra. Ahí, cuando el diablo sabe que vas a obedecer y vas a poner en práctica la palabra del Señor, huye. El diablo huye. Por eso Gálatas, Santiago 4:7 dice, sométete a Dios. Santiago 4:7, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Cuando realmente tomes esa iniciativa y esa responsabilidad, esa autoridad de obedecer la palabra, sí Señor, el diablo va a huir. Y toda esa calamidad, toda esa pobreza, toda esa opresión se va a ir, porque tú decides obedecer la palabra de Dios.